Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es martes 6 de noviembre del 2018. Hoy tenemos el capítulo 18 de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Ayer yo me equivoqué, dije que era capítulo 16, es 17. Bueno, fue 17, hoy es 18. ¿De qué hablamos ayer? Un verdadero tema. El tema de los farsantes de Mezcalito. Los farsantes de Mezcalito. ¿Por qué los farsantes de Mezcalito? Ayer Carlos nos decía que don Juan le dijo que un farsante de Mezcalito copia las canciones de otros. Sus canciones no tienen alma, no tienen corazón, no tienen poder. Las canciones con poder te las da el Protector, te las da Mezcalito. O te usa para decir lo que tiene que decir. Es portavoz, nada más. Entonces les voy a platicar. Hablando de eso, estaba yo allá en el norte, en Nuevo León, cerca de la capital de Nuevo León, y había ido a una ceremonia. Y estaba el jefe, bueno, no sé si hay uno, dos o tres, no sé cuántos haya, pero era de los líderes de la iglesia nativo americana. Y traían esta cosita que se cuelgan así como los de la iglesia católica, una cosita así como moradita, así colgada. Ya. O sea, traían atuendo, ¿no? Como de, como del que oficia una misa, ¿no? Y traían su tambor, un tambor de agua muy bonito. Es un tambor de agua porque es madera, creo que está huecada como un plato, digamos, un caso. Y luego le ponen una piel muy bien estirada, tiene unos, como unas bolitas ahí de madera, tallado, supongo. Donde se amarra, se tensa y bueno, suena precioso. Y se avientan 12 horas con el tambor, toda la noche hasta el amanecer. Bueno, ese tambor gira, ¿no? En las ceremonias. Le da vueltas, ¿no? A toda la gente. Entonces la gente sabe canciones de medicina. Les digo que estas canciones se aprenden, es tradición. Entonces algunos las ensayarán, se juntarán, otros en sus casas. Y entonces cada quien tiene ahí y eligen ciertas canciones y los líderes bueno, permiten, ¿no? Que la gente que está y sabe canciones de medicina puedan cantar. Entonces, pues era la primera vez que yo estaba en algo así, estaba muy emocionado. Tengo que aceptarlo, nunca había estado en un tipi, en estas, no sé cómo, no se debería cómo describirlas, pero son estos como triangulitos, ¿no? Donde usualmente uno piensa que ahí vivían o ahí vivían, probablemente no, nómadamente, los, los habitantes del norte, ¿no? De Norteamérica. Bueno, el caso de los Lakotas, que él decía que era Lakota, o dijo que era Lakota, empezó con la... ¿Se acuerdan cómo nos decía ayer Carlos, no? Que el líder abría la rueda de cantos. Entonces, justamente pasó eso, él abrió la rueda de cantos y él canta Lakota, pues es su idioma. Y tengo que decir que se escuchaba increíble, increíble. Yo me impacté con ese sonido. La perfección, ¿no? De cómo habían alineado el tipi con el fuego, con la luna, con la salida del sol. Todo lo tenían bien alineado, estaba bien bonito. Y nos habían dado jicuri a todos. Y para ese momento, después de la primera canción y del impacto que sufrí al ver y escuchar eso, empezó la enseñanza. No había poder. Se escuchaba muy bien, pero no había poder. Y pasó el tambor de mano en mano. 2 rondas pasaron.
Y yo no entendía lo que estaba pasando, qué estaban haciendo con el maestro. Yo no sabía qué estaban haciendo con el maestro. Y entonces por dentro no veía lo que estaban haciendo. Y cómo estaba la gente chupada. No traían nada. Y estaban justamente presentando a las personas que iban a hacer a pedir el permiso para fundar la iglesia nativo mexicana. Esos son los que estaban ahí. Por dentro los puedes ver. Está bien, cada quien. Entonces yo empecé a preguntar qué hacía yo ahí. Y me dijo, vas a cantar. Dije, no, espérate, ¿cómo vas a cantar? Necesito que cantes, tengo que decir algo. Y si el maestro te lo pide. Bueno, arre. Está bien. Me van a madrear, mezcalito, no, por favor. No me hagas cantar. Y la tercera ronda. Entonces pedí permiso para cantar. ¿Y son canciones de medicina? Dije, madre, pues yo creo que sí. Pues si son de él, yo creo que sí, son medicina. Entonces pues canté. Canté. Cuando se cantó, canté, cantamos ahí, traíamos fiesta. Y entonces cuando terminó la canción, dice el jefe, regrésenme mi tambor, denme mi tambor. Y pidió el tambor, detuvo los cantos, ya no quiso prestar su tambor, se lo quedó. Me acordé de los que llevan un balón a la cancha. Y de pronto pues como que van perdiendo, yo no sé qué están perdiendo, no, están jugando. Y entonces uno se enoja y regrésame mi balón y se van a su casa con su balón. A jugar allá. Se fueron a jugar allá. Se detuvo el ciclo de cantos, no se terminó el círculo. No se terminó el círculo. Y entonces empezó a explicar por qué esta onda de lo que les conté ayer, justamente. De que el Cristo les había dicho cómo hacer las ceremonias. Entonces, a eso me llevó Mezcalito, el maestro. Ve a ver. Y fui a ver. ¿Por qué les platiqué eso? Porque empieza hoy otro capítulo, el 9, y no sé de qué van a hablar, entonces no sé si se va a hablar de Mezcalito otra vez. Preferí. Va. Don Juan me dio a entender que deseaba que yo me familiarizara lo más posible con la hierba del diablo, ¿ven? Esta posición era incongruente con su supuesto desagrado hacia la planta, pero él se explicó diciendo que era indispensable desarrollar un mejor conocimiento del poder de la hierba del diablo para entender el efecto del humito. Para que pudiera compararlos, ¿no? Pudiera ver cuál era la diferencia. Sugirió repetidamente que al menos debía yo probar la hierba del diablo una vez más con una brujería con las lagartijas. Di vueltas largo tiempo a la idea. La urgencia de don Juan creció continuamente hasta que me sentí obligado a tomar su demanda en serio. Y un día resolví adivinar acerca de unos objetos robados. Lunes 28 de diciembre del 64. El sábado 19 de diciembre corté la raíz de la datura. Esperé a que estuviera bastante oscuro para bailar alrededor de la planta. Ya ven que era penoso. Preparé el extracto de raíz durante la noche y el domingo a eso de las 6 a.m. fui al lugar de mi datura. Me senté frente a la planta. Había anotado cuidadosamente las enseñanzas de don Juan relativas al procedimiento. Releyendo mis notas vi que no tenía que moler allí las semillas. De alguna manera, el solo estar frente a la planta me producía un raro estado de estabilidad emocional, una claridad de pensamiento o un poder de concentrarme en mis acciones del que ordinariamente carezco, solo con estar ahí. Seguí minuciosamente todas las instrucciones, calculando mi tiempo de modo que la pasta y la raíz estuvieran listas al atardecer. A eso de las 5 me hallaba ocupado en cazar un par de lagartijas. Durante hora y media probé cuanto método se me ocurrió, pero fracasé a cada intento.
Sentado frente a la natura, trataba de descubrir un modo expedito de lograr mi propósito cuando de pronto recordé que a las lagartijas, según don Juan, había que hablarles. Al principio me sentí ridículo hablando a las lagartijas. Era como avergonzarse de hablar frente a un público. El sentimiento no tardó en desvanecerse y seguí hablando. Era casi de noche. Alcé una roca. Debajo había una lagartija. Parecía hallarse entumida. La recogí. Y entonces vi otra lagartija, rígida, debajo de otra roca. Ni siquiera se retorcieron. ¡Ah! Coser el hocico y los ojos fue la tarea más difícil. Noté que don Juan había impartido a mis actos un sentido de irrevocabilidad. Su posición era que cuando uno empieza a actuar no hay modo de detenerse. Sin embargo, si yo hubiera querido parar, no había nada que me lo impidiera. La verdad era que no quería parar. Quería. Dejé libre una lagartija y tomé una dirección más o menos hacia el noroeste. Augurio de una experiencia buena, pero difícil. Até a mi hombro la otra lagartija y me embarré las sienes según lo prescrito. La lagartija estaba tiesa. Por un momento pensé que había muerto, y don Juan nunca me había dicho qué hacer si eso ocurría, pero solo se hallaba entumida. ¿Te imaginas? Haces la brujería con una lagartija muerta. Yo creo que ahí te quedas. Y bebí la poción y esperé un rato. Lo hizo solo ya todo, ¿eh? No sentí nada fuera del ordinario. Empecé a untarme la pasta a las 100. La apliqué 25 veces. Luego, en forma enteramente mecánica, como distraído, la extendí repetidas veces sobre mi frente. Y advertí el error y me limpié apresuradamente la pasta. Mi frente sudaba. Me puse febril. ¿Vieron cómo lo dominó la planta? Ni cuenta se dio el güey. Me aferraba una angustia intensa, ya que don Juan me había aconsejado enfáticamente no untarme la pasta en la frente. O ya saben, de los Contreras, ¿no? También puede ser. El miedo se convirtió en un sentimiento de soledad absoluta, el sentimiento de juicio final. Ya me cargó la chingada. Me hallaba allí solo. Si algo malo iba a pasarme, nadie había que me ayudara. Quise echar a correr. Tenía una alarmante sensación de indecisión, de no saber qué hacer. Un torrente de pensamientos irrumpió en mi mente, destellando con velocidad extraordinaria. Noté que eran pensamientos más bien extraños, es decir, extraños en el sentido de que parecían acudir en forma distinta de los pensamientos comunes. Conozco la manera como pienso. Mis pensamientos tienen un orden definido que me es propio, y cualquier desviación resulta perceptible. Conoce su mente. Y había algo que no ajustaba. Uno de los pensamientos ajenos versaba sobre una aseveración hecha por un autor. Era, recuerdo vagamente, más como una voz, algo dicho al fondo, en alguna parte. Fue tan rápido que me sobresaltó. Hice una pausa para examinarlo, pero se volvió un pensamiento común. Me hallaba seguro de haber leído el acerto, pero no podía recordar el nombre del autor. De pronto me acordé de que era Alfred Krever. Entonces otro pensamiento ajeno brotó para decir que no era Krever, sino George Simmel, quien había hecho la aseveración. Insistí en que era Krever, y sin saber cómo me vi envuelto en una discusión conmigo mismo. Y olvidé mi sentimiento de perdición total. Los párpados me pesaban como si hubiera tomado pastillas para dormir, aunque nunca las he tomado. Esa fue la imagen que acudió a mi mente.
Me estaba quedando dormido. Quise ir a mi coche a acostarme, pero no podía moverme. Se la puso en la frente. Entonces, con bastante brusquedad, desperté, o mejor dicho, sentí claramente haber despertado. Mi primer pensamiento fue sobre la hora del día. Miré en torno. No me hallaba enfrente de la datura. Preocupadamente acepté el hecho de que estaba viviendo otra experiencia adivinatoria. Eran las 12:35 en un reloj por encima de mi cabeza. Yo sabía que era de tarde. Vi a un hombre joven con un rimero de papeles en las manos. Yo estaba tan cerca de él que casi lo tocaba. Veía pulsar las venas de su cuello y oía el latir rápido de su corazón. Absorto en lo que veía, no había tomado conciencia, hasta el momento, de la calidad de mis pensamientos. Entonces oí una voz en mi oído describiendo la escena, y me di cuenta de que la voz era el pensamiento ajeno en mi mente. Pues la lagartija, güey. Le estaba hablando. Pensaba que era suya. Me concentré tanto en escuchar que la escena perdió para mí su interés visual. Oía la voz junto a mi oreja derecha, sobre el hombro. Literalmente creaba la escena al describirla. Pero obedecí a mi voluntad, pues yo podía detenerla en cualquier momento y examinar a mi antojo los detalles de lo que decía. Vi toda la secuencia de las acciones del joven. La voz seguía explicándolas en detalle, pero de algún modo la acción carecía de importancia. Lo extraordinario era la vocecita. Se concentró, no le importaba ya lo que había preguntado, estaba pendejado por la vocecita. 3 veces durante el curso de la experiencia quise volverme para ver quién hablaba. Traté de hacer girar mi cabeza totalmente hacia la derecha, o nada más de volverme inesperadamente para ver si había alguien allí. Pero cada vez que lo hacía, se nublaba mi visión. Pensé, el motivo de que no pueda volverme es que la escena no está en el terreno de la realidad ordinaria. Y ese pensamiento era mío. Fíjense cómo se estaba peleando. Desde ese momento concentré mi atención solo en la voz. Parecía venir de mi hombro. Era perfectamente clara, aunque pequeña. No era, sin embargo, una voz de niño, ni una voz en falsete, sino la voz de un hombre en miniatura. Tampoco era mi voz. Supuse que hablaba en inglés. Hechas lagartijas. Hablan inglés. Cada vez que me proponía atrapar a la voz, se apagaba por entero o se hacía vaga, y la escena palidecía. Pensé en un símil. La voz era como la imagen creada por partículas de polvo en las pestañas, o por los vasos sanguíneos en la córnea del ojo. Una forma como gusano que puede verse mientras uno no la mira directamente. Pero en el momento que tratamos de mirarla se desliza fuera del panorama con el movimiento del ojo. Me desinteresé por completo de la acción. Che, Carlos. Conforme escuchaba, la voz se hacía más compleja. Lo que yo tomaba por voz era más bien como algo que susurrara pensamientos en mi oído. Los pensamientos estaban fuera de mí mismo. Supe que era así porque podía retener al mismo tiempo mis propios pensamientos y los pensamientos del otro. En cierto punto, la voz creaba escenas, actuadas por el joven, que nada tenían que ver con mi pregunta original sobre los objetos perdidos. El joven realizaba acciones muy complejas. La acción nuevamente había cobrado importancia y ya no presté atención a la voz. Empecé a perder la paciencia. Quería detenerme. ¿Cómo puedo acabar con esto?, pensé. La voz en mi oído dijo que debía volver a la cañada. Pregunté cómo, y la voz respondió que pensara en mi planta.
Pensé en mi planta. Solía sentarme frente a ella. Lo había hecho tantas veces que me fue bastante fácil visualizarlo. Si no la puedes visualizar, papá, ahí te quedas. Creí que verla, como la vi en ese momento, era otra alucinación, pero la voz dijo que ya había vuelto. ¿Cómo puedo acabar con esto?, preguntó Carlos. La voz en mi oído dijo que debía volver a la cañada. ¿Y cómo vuelvo a la cañada?, preguntó Carlos. Y la voz le respondió: piensa en tu planta. Pensé en mi planta. Solía sentarme frente a ella. Lo había hecho tantas veces que me fue bastante fácil visualizarlo. Creí que verla, como la vi en ese momento, era otra alucinación, pero la voz dijo que ya había vuelto. Me esforcé por escuchar. Solo había silencio. La datura frente a mí parecía tan real como todo lo demás que yo había visto, pero podía tocarla, podía moverme. Me levanté y caminé a mi coche. Pinche Carlos. El esfuerzo me agotó. Me senté cerrando los ojos. Estaba mareado y quería vomitar. Tenía un zumbido en las orejas. Algo resbaló sobre mi pecho. Era la lagartija. Recordé la admonición de don Juan acerca de liberarla. Regresé a la planta y desaté la lagartija. No quise ver si estaba muerta o viva. Rompí la olla de barro que contenía la pasta y la cubrí de tierra con los pies. Subí en mi coche y me quedé dormido. ¿Se acuerdan que había que... le dijeron que ahí no? Pero bueno. Jueves 24 de diciembre de 1964. Hoy narré toda la experiencia a don Juan. Como de costumbre, escuchó sin interrumpirme. Al final tuvimos el siguiente diálogo. No te fue bien porque hiciste algo muy malo. Lo sé. Fue un error estúpido. Un accidente. Con la hierba del diablo no hay accidentes. Te dije que la hierba te probaría hasta lo último. Una de dos. O eres muy fuerte o de veras la hierba te quiere. El centro de la frente es solo para los grandes brujos que saben manejar su poder. ¿Qué pasa cuando un hombre se pasa la pasta en la frente, don Juan? A menos que el hombre sea un brujo de primera, nunca vuelve del viaje. ¿Se ha frotado usted la pasta en la frente, don Juan? ¡Jamás! ¡Pinche loco! Son dos. Usted estúpido, pinche Carlos. Jamás. Mi benefactor me dijo que muy pocas personas vuelven de un viaje así. Uno podría quedarse ido meses enteros y tener que ser atendido por otros. Te quedas en el pinche viaje acá viendo pendejadas. Y ya no puedes volver. Mi benefactor decía que las lagartijas pueden llevar a un hombre al fin del mundo y enseñarle los secretos más maravillosos, si así se lo pide. ¿Conoce usted a alguien que haya emprendido ese viaje? Sí, mi benefactor era hierbero, pero nunca me dijo cómo volvió. ¿Es tan difícil volver, don Juan? Sí, por eso lo que tú hiciste de veras me sorprende. No sabías el camino y debemos seguir ciertos pasos, porque es en los pasos donde el hombre halla fuerza. Sin ellos no somos nada.
Permanecimos horas en silencio. Él parecía sumergido en una meditación muy profunda. Vamos a acabarnos el capítulo, un poquito. Sábado 26 de diciembre de 1964. Don Juan me preguntó si había buscado a las lagartijas. Le dije que sí, pero que no las pude hallar. Le pregunté qué habría pasado si una de las lagartijas hubiera muerto mientras yo la sostenía. Dijo que la muerte de una lagartija era un suceso infortunado. Si la lagartija del hocico cocido hubiera muerto en cualquier momento, no habría tenido objeto proseguir con la brujería. La muerte de esa lagartija también significaría que las lagartijas en general habían retirado su amistad, y yo tendré que abandonar el aprendizaje de los secretos de la hierba del diablo durante un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo, don Juan? Pregunté. 2 años o más. ¿Qué habría pasado si muere la otra lagartija? Si muere la segunda lagartija, estás en verdadero peligro. Te quedas solo, sin guía. Si muere antes de que empieces la brujería, puedes suspenderla. Pero entonces también tienes que dejar para siempre a la hierba del diablo. Hasta ahí. Si la lagartija muere estando en tu hombro, ya empezada la brujería, tendrías que seguir adelante, y eso es de veras la locura. ¿Por qué es la locura? Porque en tales condiciones nada tiene sentido. Estás solo, sin guía, viendo cosas aterradoras, sin sentido. ¿Qué quiere usted decir con cosas sin sentido? Cosas que vemos por nosotros mismos, cosas que vemos cuando no tenemos rumbo. Significa también que la hierba del diablo está tratando de liberarse de ti, empujándote al abismo. ¿Conoce usted a alguien que haya experimentado esto? Sí. A mí me pasó. Sin la sabiduría de las lagartijas, me volví loco. ¿Qué vio usted, don Juan? Un montón de pendejadas. Pinche don Juan. Un montón de pendejadas. ¿Qué otra cosa habría podido ver si no tenía rumbo? Me dijo, lunes 28 de diciembre de 1964. Me dijo usted, don Juan, que la hierba del diablo prueba a los hombres. ¿A qué se refería usted? La hierba del diablo es como una mujer, y como mujer halaga a los hombres. Les pone trampas a cada vuelta. Te puso una trampa forzándote a untarte la pasta en la frente. Y tratará de nuevo, y tú probablemente caerás. Te lo advierto. No la tomes con pasión. La hierba del diablo es sólo un camino a los secretos de un hombre de conocimiento. Hay otros caminos. Pero su trampa es hacerte creer que el único camino es el suyo. Yo digo que es inútil desperdiciar la vida en un solo camino, sobre todo si ese camino no tiene corazón. Caminos con corazón. ¿Cómo lo resalta don Juan? No está hablando de poder, está hablando del corazón. Pero, ¿cómo sabe usted cuando uno tiene corazón? Perdón. Pero, ¿cómo sabe usted cuando no tiene corazón un camino, don Juan? Antes de embarcarte en cualquier camino, tienes que hacerte la pregunta: ¿tiene corazón este camino? Si la respuesta es no, tú mismo lo sabrás, y deberás entonces escoger otro camino. Pero,
¿Cómo sé de seguro si un camino tiene corazón o no? Cualquiera puede saber eso. El problema es que nadie hace la pregunta. Y cuando uno por fin se da cuenta de que ha tomado un camino sin corazón, el camino está ya a punto de matarlo. En esas circunstancias, muy pocos hombres pueden pararse a considerar, y más pocos aún pueden dejar el camino. ¿Cómo debo proceder para hacer la pregunta apropiada, don Juan? Pregunta nada más. Lo que quiero decir es si hay un método indicado para que yo no me mienta a mí mismo y crea que la respuesta es sí cuando en realidad es no. ¿Y por qué habrías de mentir? Tal vez porque en el momento el camino es agradable y me gusta. Esas son tonterías. Un camino sin corazón nunca es disfrutable. Hay que trabajar duro tan solo para tomarlo. En cambio, un camino con corazón es fácil. No te hace trabajar para tomarle gusto. Don Juan cambió de pronto el rumbo de la conversación y me enfrentó directamente con la idea de que me gustaba la hierba del diablo. Tagas, güey. Tuve que admitir que al menos sentía cierta inclinación hacia ella. Me preguntó cómo me sentía con respecto a su aliado, el humito, y tuve que decirle que la sola idea de tener que usarlo me asustaba hasta hacerme perder los sentidos. Te he dicho que para escoger un camino debes estar libre de miedo y de ambición. Pero el humito te ciega de miedo y la hierba del diablo te ciega de ambición. Arguí que necesitaba ambición para emprender cualquier camino y que su aseveración de que había que estar libre de ambición carecía de sentido. Una persona tiene que tener ambición para poder aprender. El deseo de aprender no es ambición, no te hagas güey. El querer saber es nuestro destino como hombres, pero convidar a la hierba del diablo es solicitar poder, y eso es ambición, porque no lo estás haciendo para saber. ¿Eh? No dejes que la hierba del diablo te ciegue. Ahí está la lección. El querer saber es nuestro destino como hombres, pero convidar a la hierba del diablo es solicitar poder, y eso es ambición, porque no lo estás haciendo para saber. No dejas que la hierba te ciegue, ya te tiene enganchado. Invita a los hombres y les da una sensación de poder. Los hace sentirse capaces de hacer cosas que ningún hombre común puede. Pero esa es su trampa. Y luego, el camino sin corazón se vuelve contra los hombres y los destruye. No se necesita gran cosa para morir, y buscar la muerte es no buscar nada. Un camino sin corazón se vuelve contra los hombres. Entonces, ¿qué nos enseña don Juan? ¿Qué nos dice Carlos? Ándate el camino con corazón. No te preocupes por lo demás. Ahí está la hierba del diablo. ¿Cómo van? Si van a hacer sus naturas, las van a ir a poner allá al monte. Yo no. Qué susto eso de la brujería, ¿no? Bueno, pues ahí tienen a Carlos. La hierba lo sedujo. Lo llevó a ponérsela en la frente, pero se lo llevó para probarlo. Si se muere o no regresa a la hierba no le importa y lo deja. Total, no sirve para nada y ahí lo deja. O le cayó bien y entonces le dijo, te voy a enseñar, Carlitos, me caíste bien,
te voy a decir cómo regresar. Y le enseño a regresar. Ese conocimiento era de Carlos. Don Juan no se lo enseñó. Porque ese no era su aliado. Miren cómo me veo como los de black metal. Se lo ganó ese conocimiento Carlos. La planta se lo dio. Y pudo regresar. Entonces dijo, ahí va, se los comparto. A ver quién le entra, quién quiere ser hierbero. Pásensela bien. Disfruten el día. Bye.